Bienvenidos de nuevo al curso, Entendiendo tu nómina. Me alegra volver a verles. En la clase anterior establecimos los conceptos fundamentales, qué es una nómina, por qué es importante revisarla, y la diferencia crucial entre salario bruto y salario neto. ¿Recuerdan la fórmula? Salario bruto menos deducciones igual a salario neto. Hoy vamos a profundizar en la primera parte de esa ecuación, el salario bruto. Vamos a desglosarlo completamente para que entiendan de qué se compone exactamente ese número que aparece en la parte superior de su nómina. Al final de esta clase, serán capaces de identificar cada uno de los componentes de su salario bruto y entender por qué su nómina puede variar de un mes a otro. Esta clase es fundamental porque el salario bruto es la base sobre la que se calculan tanto las deducciones como muchos de sus derechos laborales. Así que presten atención, porque lo que aprendan hoy les será útil no solo para entender su nómina actual, sino también para negociar mejores condiciones laborales en el futuro. Empecemos. Vamos a empezar por lo más básico. Cuando miran su nómina y ven el salario bruto, ese número no es una cifra única y simple. En realidad, está compuesto por dos grandes bloques. Piensen en él como si fuera un edificio de dos plantas. El primer componente es el salario base. Este es la planta baja de nuestro edificio salarial, los cimientos. El salario base es la cantidad de dinero fija que un empleado percibe en su nómina por su trabajo durante un mes. Es la parte más estable y predecible de tu salario. Esta cifra se establece en tu contrato de trabajo y también viene determinada por el convenio colectivo que aplique a tu sector o empresa. ¿Qué significa que sea fijo? Significa que, salvo que haya una modificación contractual o una subida salarial, este número no cambia de un mes a otro. Si tu salario base es de 1.500 euros, será 1.500 euros en enero, en mayo y en diciembre. Es tu retribución mínima garantizada. Ahora, la pregunta importante, ¿el salario base es todo lo que ganas? En la mayoría de los casos, no, y aquí es donde entra el segundo componente. El segundo componente son los complementos salariales. Estos son como los pisos superiores de nuestro edificio. Son cantidades adicionales que el empleado percibe junto al salario base. Y aquí viene lo interesante, su cuantía depende de diversos factores. No son fijos como el salario base, sino que pueden variar según tus circunstancias personales, el tipo de trabajo que realizas, o incluso los resultados de la empresa. Por ejemplo, si un mes trabajas en turno de noche, recibirás un complemento de nocturnidad. Si llevas 5 años en la empresa, probablemente tengas un complemento de antigüedad. Si tu empresa ha tenido un año excepcional, podrías recibir un complemento por participación en beneficios. Entonces, para resumir, salario bruto igual a salario base más complementos salariales. Esta es la fórmula básica que deben recordar. Y ahora vamos a profundizar en cada uno de estos componentes, empezando por uno que todos conocen pero que a veces genera confusión, las pagas extraordinarias. Hablemos de las pagas extraordinarias, también conocidas como pagas extras. Estoy seguro de que todos han oído hablar de ellas, pero ¿realmente entienden cómo funcionan? Vamos a aclararlo completamente. Primero, lo básico. En España, la mayoría de los trabajadores tienen derecho a 2 pagas extras al año. Tradicionalmente, una se cobra en verano, generalmente en junio o julio, y la otra en Navidad, en diciembre. Estas fechas pueden variar ligeramente según el convenio colectivo de cada sector, pero esta es la norma general. Ahora, la pregunta clave, ¿de dónde sale el dinero de estas pagas extras? ¿Es un regalo de la empresa? No, en absoluto. Las pagas extras no son un bonus o un regalo. Son parte de tu salario anual que se paga de forma concentrada en determinados momentos del año. ¿De qué se componen las pagas extraordinarias? Aquí viene un punto importante que mucha gente desconoce. La paga extra no es simplemente un mes más de salario. Su composición es específica, incluye el salario base más los complementos salariales consolidables. ¿Qué significa consolidables? Son aquellos complementos que están vinculados a tus características personales, como la antigüedad, los idiomas o la formación. No incluye complementos variables como las horas extra de ese mes o los complementos por nocturnidad, a menos que tu convenio especifique lo contrario. Ahora, aquí viene la parte que más confusión genera, 14 pagas o 12 pagas. Seguro que han escuchado ambos términos. Déjenme explicarles la diferencia, porque es crucial. Si tienes 14 pagas no prorrateadas, significa que 12 meses al año recibes tu salario mensual normal, y en 2 meses específicos, verano y Navidad, recibes una paga extra adicional del mismo importe que tu salario base más complementos consolidables. En esos 2 meses, básicamente cobras el doble. Es como si recibieras 2 nóminas en un solo mes. Si tienes 12 pagas prorrateadas,
significa que las 2 pagas extras se han dividido entre los 12 meses del año y se te pagan un poquito cada mes. Matemáticamente, funciona así: tu salario anual se divide entre 12 en lugar de entre 14. El resultado es que tu nómina mensual es ligeramente más alta, pero no recibes esos 2 pagos extra en verano y Navidad, y aquí viene el punto más importante que deben entender: el salario anual total es exactamente el mismo en ambos casos. No es que con 14 pagas ganes más dinero al año. Simplemente se distribuye de forma diferente. Es como si tuvieras 14.000 euros al año. Puedes recibirlos en 14 pagos de 1.000 euros, o en 12 pagos de aproximadamente 1.167 euros. Al final del año, has ganado lo mismo, 14.000 euros. ¿Cuál es mejor? Depende de tus preferencias personales y de cómo gestiones tu dinero. Algunas personas prefieren las 14 pagas porque esos 2 meses del año tienen un ingreso extra que pueden usar para vacaciones, regalos de Navidad o para ahorrar. Otras personas prefieren las 12 pagas prorrateadas porque su ingreso mensual es más estable y no tienen que esperar a esos meses específicos para tener más dinero disponible. Lo importante es que sepas qué sistema tiene tu empresa y que entiendas que, independientemente del sistema, tu salario anual es el mismo. Ahora vamos a entrar en el corazón de esta clase: los complementos salariales. Ya hemos dicho que son cantidades adicionales al salario base, pero ¿qué tipos de complementos existen? La legislación española, concretamente el Estatuto de los Trabajadores, los clasifica en 3 grandes categorías según el criterio que se use para asignarlos. Vamos a verlos uno por uno. Primera categoría: complementos según circunstancias personales del trabajador. Estos son complementos que se te asignan en función de quién eres tú como profesional, de tus características personales. No dependen del trabajo que hagas en un día concreto, sino de tus cualidades o tu trayectoria. Y aquí viene un dato importante: estos complementos suelen ser consolidables. ¿Qué significa esto? Que una vez que los adquieres, normalmente se mantienen aunque cambien tus condiciones de trabajo. Veamos algunos ejemplos concretos. Antigüedad. Este es uno de los más comunes. Muchos convenios colectivos establecen que por cada cierto número de años que llevas en la empresa, recibes un complemento adicional. Por ejemplo, podrías recibir un 5% extra por cada trienio, cada 3 años, trabajado. Si llevas 9 años en la empresa, tendrías 3 trienios. Este complemento reconoce tu lealtad y experiencia en la organización. E idiomas. Si tu puesto requiere o se beneficia del conocimiento de idiomas extranjeros, puedes recibir un complemento por ello. Por ejemplo, si trabajas en atención al cliente internacional y hablas inglés y francés, la empresa puede reconocerlo económicamente. Formación. Si tienes títulos, certificaciones o formación específica relevante para tu puesto, esto puede traducirse en un complemento. Por ejemplo, si eres ingeniero y tienes un máster en tu especialidad, o si eres administrativo y tienes certificaciones en software específico. Experiencia. Similar a la antigüedad, pero referida a experiencia previa en el sector antes de entrar en la empresa actual. Todos estos son consolidables porque están vinculados a ti como persona, no al puesto que ocupas en un momento dado. Segunda categoría: complementos según la actividad laboral o el puesto de trabajo. Estos complementos dependen de las características específicas del trabajo que realizas. Son no consolidables, lo que significa que si dejas de realizar ese tipo de trabajo, dejas de cobrar el complemento. Veamos los más comunes. Nocturnidad. Si trabajas en horario nocturno, entre las 10 y las 6 de la mañana, tienes derecho a un complemento. ¿Por qué? Porque trabajar de noche tiene un impacto en tu salud y en tu vida personal. La ley reconoce esto y obliga a compensarlo económicamente. Pero atención, si dejas de trabajar de noche, dejas de cobrar este complemento. Peligrosidad. Algunos trabajos implican riesgos para la salud o la seguridad del trabajador. Por ejemplo, si trabajas limpiando fachadas en altura, si manejas sustancias químicas peligrosas, o si transportas mercancías peligrosas. Este complemento, también llamado plus de peligrosidad, reconoce ese riesgo adicional. Turnicidad. Si trabajas en turnos rotatorios, mañana, tarde, noche, recibes este complemento. Los turnos rotatorios dificultan la conciliación de la vida personal y familiar, y por eso se compensan económicamente. Festividad. Si tu trabajo requiere que estés disponible para trabajar en días festivos, puedes recibir un complemento por ello. Residencia. Este es interesante. Se aplica cuando tienes que desplazarte geográficamente para trabajar, especialmente en zonas como Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. Reconoce el coste de vida y las dificultades de vivir lejos de la península. Tercera categoría. Complementos según la situación y resultados de la empresa. Estos complementos vinculan tu salario al rendimiento, tanto tuyo como de la empresa. También son no consolidables. Veamos ejemplos. Participación en beneficios. Si la empresa tiene un año especialmente bueno y obtiene beneficios elevados,
puede compartir parte de esos beneficios con los trabajadores. Esto incentiva que todos trabajen por el éxito común de la organización. Productividad. Si cumples o superas ciertos objetivos de producción, ventas o rendimiento, puedes recibir un complemento. Es una forma de reconocer y premiar el buen desempeño. Comisiones, muy comunes en puestos de ventas. Un porcentaje de las ventas que realizas se te paga como complemento salarial. Objetivos, similar a la productividad, pero vinculado a objetivos específicos establecidos previamente. Ahora, una pregunta que seguramente se están haciendo: ¿cómo sé qué complementos me corresponden? La respuesta está en dos documentos: tu contrato de trabajo y, sobre todo, el convenio colectivo de tu sector. El convenio colectivo es un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y las empresas de un sector que establece las condiciones laborales, incluidos los complementos salariales. Es fundamental que conozcan su convenio colectivo, porque ahí encontrarán información detallada sobre todos los complementos a los que tienen derecho. Y un último consejo práctico: cuando revisen su nómina, identifiquen cada complemento que están cobrando. Si hay alguno que no entienden, pregunten a recursos humanos. Y si creen que deberían estar cobrando un complemento que no aparece en su nómina, también pregunten. Los errores ocurren, y es su responsabilidad asegurarse de que están cobrando todo lo que les corresponde. Ahora vamos a abordar un tema que genera muchísima confusión, pero que es absolutamente fundamental para entender su nómina: la diferencia entre percepciones salariales y percepciones no salariales. Presten mucha atención a este apartado, porque tiene implicaciones importantes tanto para sus impuestos como para sus derechos laborales. Primero, ¿qué son las percepciones salariales? Son todas las retribuciones económicas que reciben de la empresa por la prestación de servicios laborales. En otras palabras, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora: el salario base, los complementos, las pagas extras. Todo eso son percepciones salariales. Forman parte de tu salario, y aquí viene lo importante: las percepciones salariales están sujetas a retención de IRPF y cotizan a la Seguridad Social. Esto significa que de ellas se descuentan impuestos y cotizaciones. Además, se tienen en cuenta para calcular indemnizaciones en caso de despido, para calcular la prestación por desempleo y para calcular tu futura pensión. Entonces, ¿qué son las percepciones no salariales? Son cantidades que la empresa te paga, pero que no forman parte de tu salario. ¿Cómo es posible que la empresa te pague algo que no es salario? Porque su finalidad es diferente. Las percepciones no salariales no son una remuneración por tu trabajo, sino una compensación por gastos que has tenido que realizar para poder trabajar. Y aquí viene la gran diferencia: las percepciones no salariales, dentro de ciertos límites legales, están exentas de retención de IRPF y no cotizan a la Seguridad Social. Tampoco se tienen en cuenta para calcular indemnizaciones. Déjenme darles ejemplos concretos para que quede claro. Ejemplos de percepciones salariales: tu salario base de 1.500 euros al mes, es salario. Tu complemento de antigüedad de 100 euros, es salario. Tu paga extra de Navidad, es salario. Tus comisiones por ventas, son salario. Tu participación en los beneficios de la empresa, es salario. Ejemplos de percepciones no salariales: dietas y gastos de viaje. Imaginen que tienen que viajar a otra ciudad por trabajo. La empresa les paga el hotel, los billetes de tren, y les da dinero para las comidas. Eso no es salario, es una compensación por un gasto que han tenido que hacer para trabajar. Pero atención, hay límites legales. Hacienda establece cantidades máximas exentas de impuestos. Si la empresa te paga más de esos límites, el exceso sí tributará. Gastos de transporte: si tienes que usar tu coche personal para ir a reuniones de trabajo, la empresa puede compensarte por el kilometraje. Esto no es salario, es un gasto. Plus de distancia: si trabajas en un lugar alejado de núcleos urbanos y tienes que desplazarte, puedes recibir un plus para compensar esos gastos de transporte. Dentro de ciertos límites, está exento de impuestos. Desgaste de herramientas: si tienes que usar tus propias herramientas para trabajar y éstas se desgastan, la empresa puede compensarte. No es salario. Indemnizaciones por traslado o despido: si la empresa te despide y te paga una indemnización, esa cantidad, dentro de ciertos límites, no tributa como salario. Ahora, ¿por qué es tan importante esta distinción? Por varias razones. Primera razón: impuestos. Las percepciones salariales tributan. Las no salariales, dentro de límites, no. Esto significa que si una parte de lo que recibes está clasificado como no salarial, pagarás menos IRPF. Segunda razón: cotizaciones. Las percepciones salariales cotizan a la Seguridad Social. Las no salariales no. Esto tiene dos caras. Por un lado, pagas menos cotizaciones ahora, lo cual puede parecer positivo. Por otro lado, cotizas menos, lo que puede afectar a tu futura pensión o a tu prestación por desempleo si la necesitas. Tercera razón: indemnizaciones. Si te despiden,
La indemnización se calcula sobre las percepciones salariales, no sobre las no salariales. Esto significa que si una parte importante de tus ingresos está clasificada como no salarial, tu indemnización por despido será menor. Aquí viene un consejo importante. Algunas empresas intentan salarizar conceptos que deberían ser no salariales, o viceversa, desalarizar conceptos que deberían ser salariales. ¿Por qué? Por razones fiscales y de cotización. Como trabajadores, deben estar atentos a esto. Si tienen dudas sobre si algo en su nómina está correctamente clasificado, consulten con un experto laboral o con su representante sindical. Y un último punto. En su nómina, las percepciones salariales y no salariales aparecen en apartados diferentes. Normalmente, las percepciones salariales aparecen en la sección de devengos o percepciones salariales, y las no salariales en percepciones no salariales o percepciones extrasalariales. Cuando lleguen a casa, saquen su nómina e identifiquen estas secciones. Verán que tiene mucho más sentido ahora. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra segunda clase, y hemos cubierto muchísimo material. Sé que puede parecer abrumador, pero no se preocupen. Con la práctica y revisando sus propias nóminas, todo esto se volverá mucho más claro. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos aprendido hoy. Primero, hemos aprendido que el salario bruto se compone de dos grandes bloques: el salario base, que es fijo, y los complementos salariales, que son variables. Esta es la estructura fundamental que deben recordar. Segundo, hemos profundizado en las pagas extraordinarias. Ahora saben que son 2 al año, que se componen de salario base más complementos consolidables, y que pueden ser prorrateadas o no prorrateadas, pero que el salario anual total es el mismo en ambos casos. Tercero, hemos clasificado los complementos salariales en 3 categorías, según circunstancias personales, como antigüedad, idiomas, formación. Según la actividad laboral, como nocturnidad, peligrosidad, turnicidad, y según los resultados de la empresa, como beneficios, productividad. Comisiones. Esta clasificación les ayudará a entender por qué cobran ciertos complementos y cuándo pueden dejar de cobrarlos. Y cuarto, hemos aclarado la diferencia fundamental entre percepciones salariales y no salariales. Las salariales forman parte de tu salario, tributan y cotizan. Las no salariales son compensaciones por gastos, y dentro de ciertos límites, están exentas de impuestos y cotizaciones. Déjenme darles un resumen esquemático de los componentes del salario bruto. Salario base, tu retribución fija mensual, establecida en contrato, complementos consolidables, antigüedad, idiomas, formación. Se mantienen aunque cambien tus condiciones, complementos no consolidables, nocturnidad, peligrosidad, turnicidad, productividad. Dependen de las condiciones actuales de trabajo. Pagas extraordinarias, 2 al año, compuestas de base más complementos consolidables, percepciones no salariales, dietas, gastos de viaje, plus de distancia. No forman parte del salario. Ahora, ¿qué viene después? Hemos desglosado completamente el salario bruto. Ya saben de qué se compone esa cifra que aparece en la parte superior de su nómina. Pero recuerden la fórmula de la primera clase: salario bruto menos deducciones igual a salario neto. Hemos cubierto el salario bruto. Ahora nos falta la otra parte de la ecuación, las deducciones. Y eso es exactamente lo que veremos en la próxima clase: las deducciones, cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF. En la próxima sesión aprenderán qué es exactamente la Seguridad Social y por qué cotizamos a ella, qué cubre, cómo se calculan las cotizaciones. También veremos en detalle el IRPF, qué es, cómo se calcula tu tipo de retención, qué factores influyen en él, y cómo puedes solicitar un cambio si consideras que te están reteniendo demasiado o demasiado poco. Antes de terminar, quiero darles una tarea para casa. No es obligatoria, pero les será muy útil. 1. Saquen su última nómina. 2. Identifiquen el salario base. Debería aparecer claramente etiquetado. 3. Identifiquen cada uno de los complementos que están cobrando. Anoten cuáles son consolidables y cuáles no. 4. Busquen la sección de percepciones no salariales. ¿Tienen alguna? ¿Cuáles? 5. Si tienen 14 pagas, calculen cuánto sería su nómina mensual si estuvieran prorrateadas. Si tienen 12 pagas prorrateadas, calculen cuánto cobrarían en las pagas extras si no estuvieran prorrateadas. Este ejercicio práctico les ayudará a consolidar todo lo que hemos visto hoy. Y si tienen alguna duda al hacerlo, anótenla para la próxima sesión. Muchas gracias por su atención y su participación. Nos vemos en la próxima clase, donde finalmente entenderemos a dónde va todo ese dinero que se descuenta de nuestro salario bruto. ¡Hasta pronto!